Buenos días compañeros, mi nombre es Ángela Armida y a continuación hablaremos de los autores Kaplun, Morales y Barbero y su papel sobre el desarrollo del lenguaje y la comunicación en el desarrollo tanto individual como general. Empecemos con el autor Justo Morales en su fragmento 1.1, el lenguaje. En este fragmento, Morales nos cuenta cómo ha sido definido y concebido el lenguaje a partir de la evolución de la ciencia lingüística. Navegaremos a través de la dimensión formalista que nos proyecta Saussure y Chomsky. En ella el lenguaje ha sido concebido como un conjunto de signos lingüísticos quienes representan la unidad y el significado del sentido vocálico. En la dimensión comunicativa, el lenguaje ha sido tomado como un medio de comunicación humana. Tras la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron los estudios formales del lenguaje y se abandonaron los estudios que iban encaminados hacia la comunicación, la actividad humana y el contexto cultural. Pero para fortuna de la lingüística, esta corriente de estudios volvió con fuerza en la década de los 70. En la actualidad, esta es la línea de estudio más promisoria. Por otra parte, el lenguaje me brinda el significado de los objetos o cosas, y también el lenguaje convierte las experiencias, las creencias en un saber generador y ordenador de actividades humanas más complejas, y a través de esto podemos asegurar que los hechos comparten un mundo intersubjetivo entre ellos, o conocimientos o subjetividades de sus pareceres, por lo que se puede afirmar que este mundo intersubjetivo nos constituye el fundamento de la conciencia humana. Continuemos hablando de lo que Kaplun pensaba en su texto Pedagogía de la Comunicación, en el fragmento Cómo entender la comunicación. En este texto, Kaplun nos dice que existen dos formas de entender el término comunicación. El primero es el acto de transmitir y de informar y de emitir, y el segundo es el de diálogo, comunicación. A partir de allí hablaremos de los llamados medios de comunicación, en el cual el autor se cuestiona si el verdadero problema es el desplazamiento del sentido en la irrupción de los llamados medios de comunicación social, entre los cuales está la prensa, la radio y la televisión. Bueno, al principio estos medios se llamaban medios masivos o de masas, pero luego se apropiaron del término medios de comunicación. Al apropiarse del término fue cuando nació la equivocación del significado de este. A partir de esto, su medio se convirtió en un modelo de referencia y lo que hacían era transmitir en vez de partir de las relaciones humanas. Y de la misma manera hablaremos del contexto social, el cual nos dice claramente que un factor que contribuyó en la reducción del concepto es el carácter autoritario y jerárquico de nuestras sociedades, y luego nos habla de las dos opciones. Nos dice que es una controversia recuperar el sentido original de lo que es la comunicación, y es mucho más que una cuestión de semántica y de diccionario. Ella conlleva una reivindicación en los sectores dominados, y la polémica está en la política y la sociedad. En América Latina, los hombres y los pueblos se niegan a seguir siendo receptores pasivos y ejecutores de órdenes, y sienten la necesidad de ser los autores de la construcción de la nueva sociedad democrática. Así como exigen salud, educación, también exigen el derecho a la comunicación. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que definir es en qué sociedad queremos vivir. La primera es la que reduce la comunicación a la transmisión de información, y esta es concebida como una sociedad de poder. Y la segunda es la que concibe la comunicación, y la segunda es una sociedad concebida como una democracia. Para los teóricos e investigadores latinoamericanos, los medios masivos no son medios de comunicación, sino medios de información y de difusión. Por último, echaremos un vistazo al texto Heredando el futuro, pensar la educación desde la comunicación, de Jesús Martín Barbero, y resaltaremos los 4 puntos más importantes que encontramos en el texto. El primero son los destiempos en la educación, en el cual vamos a encontrar 2 destiempos. El primero son las deudas del pasado. Estas hablan del deterioro de la enseñanza, los pocos recursos que hay para el ingreso a la escuela, los pocos recursos para el salario de los maestros y la deserción intensiva. Y en segunda instancia tenemos la producción de ciencia y tecnología. Observamos otro destiempo como el modelo de la comunicación, donde la autonomía del lector depende
de una transformación de las relaciones sociales que sobredeterminan su relación con el contexto. El segundo es el descentramiento del libro. El segundo es el descentramiento del libro y el desordenamiento cultural. El desanclaje que la modernidad produce sobre la mentalidad y los hábitos, lo que introduce interrupciones que rompen de manera escandalosa con los condicionamientos del origen del contexto familiar. La televisión como principal causa del descentramiento, produciendo un desorden cultural que representa riesgos para la familia y la escuela. Lo que hay de revolucionario con la televisión es que ella permite que los jóvenes se encuentren en interacción con el mundo de los adultos. Es entonces donde se carga a la cuenta de la televisión la incomunicación de la familia, como si antes de esta la familia hubiese sido un remanso de comunicación y diálogo. Desde el siglo XII se consideró la infancia un mundo aparte y la televisión ha puesto fin a esta brecha. Y si ya no se lee de la misma manera como antes es porque el mundo ya no se concibe de la misma manera. El tercer punto es de la magia de la imagen al pensamiento visual. Desde el principio la imagen fue medio de comunicación y de expresión, además de adivinación y de encantamiento. De ahí su condenación al mundo platónico y su reclusión en el mundo del arte, y su asimilación como instrumento de manipulación. La imagen no pertenece al orden del ser, ni de la apariencia ni del orden del saber, sino del de la engañosa opinión. Como cuarto tenemos la escuela entre el palincesto y el hipertexto. Bueno, ¿qué transformaciones necesita la escuela para encontrarse con su sociedad? El problema de fondo es cómo insertar la escuela en un ecosistema comunicativo. Es a su vez una experiencia cultural en su entorno informacional y espacio educacional difuso y descentrado. Ubicada en una perspectiva, la relación educación-comunicación se desdoblan ambos sentidos que significan y qué retos plantea la educación los cambios en la comunicación. Más que un conjunto de nuevos aparatos, la comunicación designa hoy nuevas sensibilidades, otros modos de percibir y relacionarse con el tiempo y el espacio. Esto hace visible la brecha más ancha, Esto hace visible la brecha cada vez más ancha de la cultura desde la que enseñan los maestros y la cultura desde la que aprenden los estudiantes. Muchas gracias, compañeros.